Hola, te doy la bienvenida a Literati al Aire. En este episodio, José Antonio Lucero nos comparte consejos para comenzar a escribir novela histórica y su experiencia de escritor, profesor y youtuber. Escribir historias siempre ha sido parte de su vida. Yo creo que he sido escritor desde siempre, sin saberlo. Desde que era pequeño y comencé a imaginar mundos y empecé a desarrollar ganas por contar historias, yo creo que me he considerado escritor. Mis padres guardan todavía mis primeras historias que escribí con 8 o 9 años, y yo creo que a pesar de que lógicamente por aquel entonces era muy lejano aquello de publicar un libro, yo ya creo que era escritor por aquel entonces, ¿no? Luego la historia me ha llevado a trabajar en la docencia, a dedicarme también a la historia, pero siempre aquello de escribir historias siempre ha estado conmigo, nunca me ha abandonado, ¿no? Por tanto, no sabría decir el momento en el que me he considerado escritor, porque creo que es algo que ha estado conmigo siempre. Su pasión por escribir lo llevó a estudiar el máster de escritura creativa. Cuando yo termino la carrera de historia y me encuentro un poco con la disyuntiva de, bueno, ahora por dónde va mi vida profesional, ¿no? Mientras estaba trabajando en la Universidad de Sevilla, en la editorial de la universidad, trabajando también con libros y en este caso corrigiendo obras que se iban a publicar, pues estaba estudiando el máster en escritura creativa, donde la verdad es que aprendí muchísimo, aprendí de grandes profesores escritores, y también el máster consistía en plantear una novela como trabajo de fin de máster, que luego con La vida en un minuto pues se hizo realidad, ¿no? Entonces el máster me ayudó a perfilar esa primera historia que iba a ser La vida en un minuto, que es aquella que finalmente se ha terminado de publicar, y me hizo también darme cuenta de que yo también quería dedicarme a la escritura, a pesar de que mi vida también profesional, como decía, también fue por otros caminos, ¿no? Vino la docencia, pero la escritura siempre estaba ahí, y el máster me ayudó a darme cuenta de ello. La formación en distintos temas es valiosa para escribir historias. Realmente, bueno, uno puede llegar a la escritura, creo, desde muchas experiencias, ¿no? Uno puede llegar a la escritura habiendo leído muchísimo, y eso le ayuda lógicamente, ser capaz de desarrollar tal vez una trama, unos personajes. Pero yo creo que el que aspira a ser buen escritor, y yo aspiro a serlo, no digo que lo haya conseguido, ni mucho menos, pero aspiro a ser un buen escritor. Creo que tenemos que estudiar cuestiones como la psicología humana, como la teoría de las narrativas, leer a los clásicos, por supuesto, escuchar a muchos escritores que hablen y dan su experiencia. Pero yo creo que es importante formarse, sea como sea, ¿no? Y también teniendo en cuenta una cosa: la mejor formación que un escritor tiene es la lectura, y sobre todo la lectura crítica. Yo siempre que me pongo a leer lo hago con un portaminas, ¿no? O con un lápiz, y voy subrayando, voy apuntando cosas que me gustan, voy escribiendo en el borde. Yo sé que muchos aficionados a la lectura esto lo verán como un sacrilegio al libro, pero yo soy de los que pintarrajea el libro, porque considero que mientras estoy leyendo también estoy aprendiendo, ¿no? E intento aprender de los más grandes. Su trabajo de profesor está muy relacionado a su trabajo de escritor. Creo, a pesar de que pueden parecer dos oficios diferentes, yo creo que también están muy relacionados, ¿no? Yo, por ejemplo, me tomo la literatura o la escritura como también un medio para enseñar. Escribo novela histórica y escribo también o sea, libros de no ficción para niños, porque me gusta mucho el poder enseñar a través de la escritura, a través de convertir la escritura en un medio para poder enseñar. Entonces, la novela histórica a mí me ha servido siempre para aprender historia. Aunque es cierto que la historia muchas veces en las novelas no es del todo cierta, o tenemos que tomarlas con reparo, pero yo creo que se puede aprender mucho leyendo. De hecho, se aprende mucho. Y entonces yo siempre he intentado por ejemplo, que mis alumnos lean mucho. He intentado que desarrollen el amor por la lectura. Y yo, a pesar de que también soy un profesor que intenta estar un poco en los nuevos medios, ¿no? Reivindico mucho el poder y la importancia de la lectura y de la literatura, por tanto. En febrero del año 2021 publicó su libro La vida en un minuto. La vida en un minuto es una novela donde primero he trabajado varios años en ella, ¿no? Yo, cuando estaba estudiando en la Universidad de Sevilla historia, llegué a dar con una historia ocurrida en España durante los años 40 del siglo XX, durante la época del franquismo, la dictadura franquista que ocurre después de la Guerra Civil, y me di cuenta de que esa historia era una historia que todavía nadie había contado en la literatura, ¿no? Era la historia de un accidente de tren que ocurre el día 3 de enero del año 1944 en un pueblo minero y montañoso del norte de España, en el Bierzo, y ese accidente de tren, que ocurre por una serie de casualidades y vicisitudes, o sea, ocurre por una serie de cuestiones que se habla en la novela,
pues fue silenciado fue debidamente ocultado más o menos por el régimen franquista, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que había poca documentación sobre él, que se había escrito poco sobre ese accidente y me propuse investigar, ¿no? Como yo decía, la novela histórica también me permite investigar sobre historia, que es algo que a mí me encanta, ¿no? Una de mis formaciones como historiador es precisamente la investigación, y entonces la novela histórica me permite documentarme sobre otros episodios, hechos, etapas históricas. Y entonces La vida en un minuto es una historia sobre dos personajes que intenté construir de una forma muy característica, ¿no? Atendiendo mucho a la creación de personajes. Pues son dos personajes, un chico y una chica, ella de clase alta, él de clase baja, cada uno con situaciones muy diversas, pero que coinciden en ese tren, que parte de Madrid, de la capital de España, y termina accidentándose en El Bierzo, en León. Y poco más puedo contar, ¿no? Es decir, la historia de la vida en un minuto es la historia de dos personajes que coinciden en ese tren, y ya sus vidas cambiará y dará un vuelco y ocurrirán muchas cosas. En septiembre del año 2021 publicó su libro ¿Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla? Pues este libro está muy relacionado, pues, con mi perfil docente. Mi perfil docente me ha llevado también a divulgar la historia a través de redes sociales, por ejemplo a través de YouTube, que tengo un canal de YouTube, tiene bastantes seguidores, y la editorial me propuso escribir un libro recogiendo un poco el espíritu de mi canal de YouTube, para intentar, pues, explicar la historia a los chicos a los que yo me dirijo, ¿no? Que son estudiantes de secundaria, estudiantes de 12, 13, 14 años. Entonces nació este libro, que a mí me gusta siempre denominarlo como el libro que a mí me habría gustado tener cuando tenía esa edad, ¿no? Entonces es un libro donde intento responder a preguntas difíciles de manera fácil o de manera asequible a chicos, a niños de 10, 12, 14 años, ¿no? Es un rango de edad más o menos entre la adolescencia o la llegada a la adolescencia. E intento responder a preguntas complejas a niños de esta edad. E intento hacérselo asequible, intento que sea una historia llena de curiosidades, que tengan empatía, que puedan desarrollar empatía al leer el libro. Y creo que el resultado, al menos a mis alumnos y a muchos otros lectores que me están hablando de este libro, está siendo muy positivo, ¿no? Y es muy, muy bonito. El libro está preciosamente ilustrado, tiene una portada también muy bonita. La maquetación es muy llamativa porque está llena de subrayados, de gráficos. Y como os decía, pues está también muy, muy bonito, maravillosamente ilustrado. Tiene unas ilustraciones preciosas. El libro es una maravilla, creo yo, sobre todo, como os decía, para los lectores jóvenes, para aquellos que son fans de la historia y todavía no lo saben, ¿no? Entonces, estoy muy, muy contento con este libro. Con este libro lo que intento, y también con mi canal de YouTube y con mis clases, es hacer a mis estudiantes, a mis lectores, a todo el que me vea, hacerle ver el atractivo, lo motivante que tiene la historia, ¿no? Porque la historia es una materia importantísima, por ejemplo, para comprender, para entender nuestro presente, ¿no? De por qué estamos como estamos, qué nos ha llevado hasta aquí. Bueno, para eso está la historia. Entonces, en este libro, como os decía, es lo que intento precisamente, ¿no? Hay un montón de preguntas, pues, que tienen que ver con nuestro presente, e intento responderla de la forma, pues, que yo he considerado más atractiva posible para los lectores jóvenes. Además de profesor y escritor, José Antonio también es creador de contenidos para YouTube. Cuando yo comencé en YouTube, que fue en el año 2015, es decir, ya llevo pues casi más de 6 años en YouTube, La Cuna del Licarnaso, que es un canal que nació para 30 alumnos, ahora tiene 236.000 suscriptores, ¿no? Es una barbaridad de personas a las que llego sin que yo realmente hubiese tenido ese objetivo, ¿no? La Cuna del Licarnaso, como os decía, es un canal que nació pues para poder ayudar a mis propios alumnos. Y hoy en día todavía sigo utilizándolo en ese sentido. A pesar de que me ven tantas personas, todavía yo los vídeos que subo, la mayor parte de los vídeos que subo, pues, son porque me sirven a mí para mis clases. Lo que pasa es que ya les sirven también para clases de otras personas, ¿no? Hay muchos docentes, muchos estudiantes que estudian con mis vídeos, no solo en España también, sino muchísimos en Latinoamérica, muchos. Comenzó su cuenta en la plataforma Patreon en el año 2020. Eso fue a partir del confinamiento aquí en España, en el año 2020, cuando mucha gente me pedía una ayuda un poco más personal. El Patreon es una plataforma de mecenazgo donde hay personas que a través de una suscripción pues acceden a un contenido especial, ¿no? Entonces, en este caso,
a las personas de Patreon, yo tengo un contacto más especial con ellos, ¿no? Con mis mecenas. Tenemos un contacto pues, a través de redes sociales, a través de mensajería. Sobre todo lo que tal vez valoran más mis mecenas es mis apuntes. Yo ofrezco lo que yo tengo en mis clases, las diapositivas que yo elaboro para mis alumnos, actividades que yo elaboro para ellos y demás. Entonces es algo que también me aporta, me da un pequeño aporte económico. Ahora está trabajando en su siguiente novela. Estoy en una fase avanzada de la escritura, no del todo terminada, lógicamente, pero sí que podría considerar que voy más o menos por la mitad. El proceso de escribir una novela histórica más costoso en tiempo, al menos para mí, es el de la documentación, que es un proceso que me ha llevado aproximadamente un año, de intentar documentarme sobre también una historia ocurrida en el pasado reciente en España, ambientada pues, en aquella época de guerra civil, posguerra, que es una época que me gusta mucho. Y la escritura realmente como tal la comencé este verano, ¿no? Como decía, que el verano es el momento donde yo intento aprovechar. La comencé sobre todo en el mes de agosto y ahora a final de enero he concluido la mitad de la novela según la planificación que yo me hago. Hasta el mes de mayo, junio espero terminar el manuscrito y ya ponernos a trabajar con mi editora para su corrección. Esperamos, según las previsiones de la editorial y las mías propias, poder sacar la novela para la campaña de Navidad, para noviembre del año 2020, de este mismo año, 2022. Si todo va bien, si Dios quiere, pues podremos conseguirlo. Si no, pues bueno, ya tampoco tenemos prisa, ¿no? La editorial me ha dicho que no tenemos que correr, ¿no? Que las cosas tienen que salir bien y si no salen bien, pues a lo mejor habrá que posponerlo para otro momento, ¿no? Pero por el momento voy bien con la planificación que me había hecho. Sus lecturas actuales. He aprovechado la Navidad para leer por placer, para leer novela, a mí me gusta mucho también, algo que no tiene nada que ver con la novela, pero es los libros de historia o los libros de no ficción, ¿no? Me gusta mucho la actualidad política, leo libros de economía y me gustan esas lecturas porque me sacan un poco de lo que es la historia, la documentación, la lectura de novelas. Entonces, lo que tengo yo aquí ahora, Madrid en la Guerra Civil, el espionaje en la Guerra Civil, la defensa de Madrid en la Guerra Civil, novelas también relacionadas un poco parecidas a lo que yo estoy escribiendo ahora. Entonces, esto es lo que leo, ¿no? Esto es lo que leo por trabajo, que bueno, que también es una lectura que me gusta mucho, ojo, que disfruto. Cuando leo por placer, leo novela histórica, leo no ficción, ¿no? Por decirte así algunos autores de cabecera. Bueno, siempre la he considerado mi autora de referencia, fallecida recientemente, Almudena Grandes. De hecho, he tenido la suerte de tener cierta relación de amistad con ella, porque ella vivía parte del año en mi pueblo, en Rota, en Cádiz, y me he considerado gran lector y he tenido la suerte de considerarme persona cercana a ella. Ha sido mi referente en la novela histórica. He disfrutado mucho también con Julia Navarro, escritores también pues de thriller, que yo también leo thriller, ¿no? Por poner un ejemplo, Juan Gómez Jurado, que me encanta su serie de Reina Roja. Arturo Pérez Reverte me gusta mucho también como escritor. Julio Llamazares, Víctor del Árbol, me encanta, porque como te decía, el thriller es un género que me gusta mucho y me gustaría incluso también escribir en un futuro, ¿por qué no? Es decir, intento picotear mucho. Yo no soy persona que solo lee un tipo de literatura, sino estoy casi siempre leyendo de todo. 3 consejos para alguien que está comenzando a escribir novela histórica. Me cuesta dar consejos porque considero todavía que no soy merecedor de ello. El poco recorrido que yo tengo en el mundo de la literatura me ha llevado ya también a sacar mis propias conclusiones. Mi primer consejo, buscar buenos lectores críticos. No personas que te digan qué bien escribes, porque eso vamos a tener siempre, sino personas que de verdad te digan esto no está bien, esto no me gusta, esto me aburre, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a mi mujer y a mi hermana, que son mis lectoras más fieles y más críticas, ¿no? Que es decir, no tienen reparos ninguno en decirme que no, esto no me gusta. Y eso es lo que un escritor se tiene que encontrar. Y sobre todo los escritores que empiezan. El segundo consejo, leer mucho. Eso que decíamos, ¿no? Un escritor tiene que ser un buen lector. Y además, la lectura tiene que ser una lectura crítica. Tenemos que desarrollar la habilidad, y es complicado, ¿no? Para leer sabiendo qué quiere decir el autor, qué intención tiene el autor con esta escena, con este diálogo de estos personajes. Es decir, siempre hay una intención. No es casual nada, o no debería serlo. Entonces, los escritores tenemos que darnos cuenta de qué quiere decir este autor por aquí, hacia dónde me quiere conducir. Si desarrollamos esa lectura analítica, hemos ganado muchísimo como escritor, ¿no? Y luego, la perseverancia. Este puede ser tal vez el consejo más difícil de dar o más difícil de entender para un escritor novel, que realmente la escritura es una carrera de vida, es una carrera de vida. Y el objetivo es desarrollarte como escritor. El momento en el que, yo creo, el momento en el que un escritor encuentre su voz, encuentre su registro y encuentre su tono, ya puede escribir para toda la vida. Y eso es lo que tenemos que pretender, encontrar los escritores noveles nuestra propia voz. El momento en el que ya uno la encuentra, ya salen 1, 2, 3, 4, 5 libros, los que sean.
pero encontrar la voz es difícil. A mí me ha llevado más de 10 años encontrar la manera en que yo quiero contar las historias, ¿no? Intentando buscar editoriales, intentando que me publiquen, intentando sacar, intentando encontrar lectores, y al final lo he conseguido. Sé que todavía me queda muchísimo trabajo por delante, pero ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Yo tengo 33 años, pero yo he intentado publicar otras novelas que escribí en su día y demás, desde los 24 años, encontrándome con negativas siempre, ¿no? Editoriales que me decían, está bien, pero no es... le falta. Bueno, pues realmente lo que a mí me ha costado es encontrar qué era eso que me faltaba. Y una vez ya se ha encontrado, ya hemos tirado milla y para adelante, y a escribir, ¿no? Pero eso es lo difícil. Y realmente para los escritores noveles, y yo también me nombro como novel porque lo soy, es algo muy difícil de ver, nuestra imperfección y nuestra capacidad para trabajar muchos años, que eso es lo que tenemos que buscar. De hecho, una editorial, siempre me lo han dicho a mí, no va a publicar nunca un escritor por un libro, por un buen libro. Una editorial va a publicar un escritor que sabe que va a tener una carrera. Porque realmente a lo mejor tú vas a ser rentable para la editorial al tercer libro, ¿no? Entonces la editorial lo que quiere ver en ti es un perfil que sabe del que va a ganar dinero en el futuro, o ahora o en el futuro. Entonces, lógicamente, tenemos que ser escritores capaces de escribir 2 buenas novelas, no una novela buena. Próximos episodios con José Antonio Lucero. Cómo estructura la trama de la novela histórica y el proceso de escritura y publicación de su libro La vida en un minuto. Cómo estructuró y organizó el contenido de su libro de no ficción y su experiencia con su libro ¿Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla? Si te gustó este episodio, suscríbete, es gratis y nos ayuda mucho. Activa las notificaciones, comparte y haz clic en me gusta. Tienes la información y los enlaces en la cajita de descripción. Suscríbete y únete a nuestro boletín de novedades.